¿Alguna vez te has preguntado por qué hay días que simplemente no fluyen? Días en los que, desde que abres los ojos, todo parece cuesta arriba. La mente se llena de preocupaciones, el cuerpo pesa más de lo normal y hasta respirar se siente difícil. Y te preguntas, ¿por qué me siento así? ¿Será el estrés, el trabajo, las noticias, las personas a mi alrededor? Pero ¿y si te dijera que no es nada de eso? ¿Y si el verdadero motivo es que despertaste sin lo más importante? Porque cuando el día comienza sin Dios, el alma lo resiente. Todo tiende al caos. La paz se desvanece, las decisiones confunden y el corazón se cansa más rápido. Pero cuando lo colocas a Él primero, todo empieza a encontrar su lugar. No se trata de que los problemas desaparezcan, sino de que tú dejas de enfrentarlos solo. Cuando pones a Dios en el centro, tu vida se ordena desde lo invisible. Tu mente se aclara, tu espíritu se fortalece y tu día cambia. Y no te lo digo desde la religión. No se trata de dogmas ni de formalidades. Esto viene desde el alma, desde esa necesidad real que todos llevamos dentro de sentirnos guiados, sostenidos, amados. Dios no busca perfección. Él solo espera que al despertar lo mires a Él antes que al mundo. Que tu primer pensamiento no sea el miedo, sino la fe. Que tu primer suspiro sea un acto de entrega, aunque no tengas las palabras correctas. Quizá llegaste hoy a este video buscando una señal, una pausa, una palabra que le dé sentido a lo que estás viviendo. Y quiero que lo sepas, esto no fue casualidad. Fue Dios quien te trajo aquí para recordarte con amor. Ponme primero y yo haré lo demás. Si este mensaje ya está tocando tu alma, ayúdame a que llegue a más personas. No sabes cuánta gente necesita escuchar esto y no tiene a nadie que se lo diga. Comenta ahí abajo con fe y escribe esta frase que puede cambiar corazones. Dios primero siempre, porque cuando lo pones primero, todo lo demás empieza a sanar. Hay un momento del día que parece pequeño, pero en realidad es inmenso. Es ese instante justo después de abrir los ojos. Ese primer suspiro, ese segundo en el que decides qué vas a pensar, qué vas a sentir y a quién vas a poner en primer lugar. Porque lo que haces al despertar marca el ritmo del resto del día. Así como una piedra lanzada en el agua genera ondas que se expanden, lo primero que haces al levantarte se multiplica. Tu primer pensamiento, tu primera palabra, tu primera acción, eso se convierte en la raíz invisible que alimenta cada decisión, cada emoción, cada encuentro del día. Y aquí está la gran diferencia. Algunos despiertan y su primer impulso es el celular, redes sociales, mensajes, noticias, pendientes, recordatorios, y sin notarlo, en vez de llenar el corazón con luz, lo llenan de ruido. Ese ruido apaga la esperanza antes de que el día siquiera comience. Ese ruido silencia la voz de Dios. Y cuando tu alma despierta sin dirección, el mundo tiene ventaja. Pero hay otros que deciden hacer algo distinto, que antes de hablar con el mundo, hablan con Dios, que abren sus ojos y lo primero que hacen es cerrarlos de su alma por un instante, para mirar hacia adentro y decir, gracias Señor, aquí estoy, guíame, acompáñame, úsame. Eso, tan simple, lo cambia todo. Y no se trata de orar con palabras perfectas ni con fórmulas religiosas. Dios no escucha la forma, escucha el corazón. Jesús lo sabía, y siendo el Hijo de Dios, se levantaba de madrugada, muy temprano, para buscar al Padre en silencio. En Marcos 1:35 está escrito, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Piensa en eso. Si el Salvador del mundo sintió la necesidad de empezar el día con Dios, ¿cuánto más lo necesitamos tú y yo? Poner a Dios primero no es un gesto simbólico. Es una declaración espiritual, es decirle a tu alma quién manda, es recordarle a tu día quién va contigo. Y cuando haces de eso una costumbre, algo cambia
Lo que antes te alteraba, ya no te afecta igual. Lo que antes te hacía reaccionar con miedo, ahora lo enfrentas con paz. No porque tú seas más fuerte, sino porque ya no eres tú solo, es Dios caminando contigo. Cada mañana es una batalla, y si no sales con tu armadura espiritual puesta, el mundo te golpea sin piedad. Efesios 6 nos lo recuerda: vestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Que esa armadura se activa con algo tan sencillo como una oración honesta, una palabra de fe, un momento de conexión. No necesitas horas, solo sinceridad, porque lo que cambia tu día no es cuánto oras, sino cuánto confías. Hay algo que muchas personas no entienden, y es que poner a Dios en primer lugar no significa que todo en tu vida será perfecto. Significa que todo empezará a ordenarse desde adentro. Cuando lo colocas primero, no es que el caos desaparece, es que el caos encuentra su lugar bajo su autoridad. Es como si toda tu vida, tus emociones, tus pensamientos, tus heridas, tus decisiones fueran piezas revueltas. Y entonces llega Dios, y sin quitar nada, empieza a reorganizarlo todo con sabiduría. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Primero Dios, y lo demás llegará. ¿Ves? El orden importa, porque cuando empiezas al revés, poniendo primero el trabajo, las obligaciones, los hijos, los pendientes, y dejas a Dios para cuando tengas tiempo, terminas cargando el día tú solo. Y claro que se siente pesado. Pero cuando pones a Dios primero, aunque el día sea igual de largo, tú ya no lo enfrentas desde el cansancio, sino desde la fortaleza espiritual. Y eso se nota. Empiezas a sentir una paz que no depende de las circunstancias, una calma que no se basa en lo que está pasando afuera, sino en lo que está pasando dentro de ti. Filipenses 4:7 lo dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es una paz lógica, no es una emoción, es una certeza espiritual que te envuelve cuando decides confiar. ¿Tienes problemas? Claro, siguen los retos, también, pero ya no te aplastan, porque tú ya no caminas solo. Y aquí viene lo más profundo. Cuando haces de Dios tu prioridad cada mañana, poco a poco, Él te muestra quién eres realmente. Ya no te defines por tu pasado, ni por tus errores, ni por lo que otros dijeron de ti. Dios te muestra tu valor, tu propósito, tu identidad en Él. Y entonces tu día ya no es solo una rutina. Es una oportunidad de vivir desde esa verdad. Y eso, sin que lo notes, te transforma. No de golpe, no con fuegos artificiales, sino con constancia, con ternura, con propósito. Es como una semilla, hoy la siembras, mañana será un árbol, después dará sombra, y en su tiempo dará fruto. Pero todo comienza con esa pequeña gran decisión de levantarte cada mañana y decir: antes de todo, Dios. Muchas veces creemos que el verdadero cambio en nuestra vida depende de lo que está pasando afuera, pero la verdad es que lo más importante sucede en el interior. Tú puedes tener un día difícil, puedes enfrentarte a personas duras, a noticias que no esperabas, a problemas que no se resuelven, pero si tu corazón está lleno de la presencia de Dios, nada de eso podrá derribarte. Isaías 26:3 lo dice con poder: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz verdadera no nace de tener todo bajo control, nace de confiar, de mantener la mirada firme en Dios, incluso cuando el mundo parece temblar. Y esa confianza no se fabrica con frases motivacionales, se cultiva cada mañana cuando tú decides alimentar tu espíritu antes que tu cuerpo. Porque así como no puedes vivir sin desayuno, tu alma tampoco puede vivir sin dirección, sin consuelo, sin fortaleza. Y eso no lo vas a encontrar en redes sociales,
ni en las noticias, ni en la rutina. Eso solo lo encuentras en la intimidad con Dios. Esa intimidad donde tú te presentas tal como eres, sin máscaras, y le dices: aquí estoy, Señor. A veces cansado, a veces confundido, pero aquí estoy. Y entonces ocurre lo más valioso. Dios comienza a moldear tu carácter. Donde antes había queja, Él siembra gratitud. Donde antes había impaciencia, Él planta templanza. Donde antes vivía el miedo, Él enciende valentía. Y no siempre lo vas a sentir. Habrá mañanas en las que todo esté oscuro, en las que no tengas ganas ni fuerzas. Pero justo ahí es donde más importa que lo hagas. Porque la fe no se trata de emoción, se trata de decisión. La decisión de buscarlo incluso en el silencio. La decisión de confiar incluso cuando no entiendes. La decisión de sembrar aunque todavía no veas fruto. Y aquí está lo hermoso. Cuando tú haces eso, Dios comienza a preparar tu entorno sin que tú lo veas. Las personas cambian, las situaciones se abren, las puertas comienzan a girar, y muchas veces tú ni siquiera sabrás que fue esa oración, esa mañana, ese gesto humilde, lo que movió el cielo a tu favor. Así es el poder de poner a Dios primero. Él trabaja en lo invisible, mientras tú caminas en lo cotidiano. Porque la transformación verdadera nunca empieza afuera, siempre empieza dentro de ti. Cada mañana es como un campo virgen, una tierra abierta, donde tú decides qué sembrar. Tus pensamientos, tus palabras, tu actitud al despertar, todo eso son semillas espirituales, y lo que siembras sin falta, lo vas a cosechar. Gálatas 6 y 7 lo dice con fuerza. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembras queja al despertar, cosecharás frustración. Si siembras miedo, cosecharás ansiedad. Pero si siembras oración, recibirás dirección. Si siembras gratitud, verás gozo florecer. Y si siembras palabra de Dios, empezarás a cosechar fe, incluso en medio de la tormenta. Muchos quieren vivir una cosecha de bendiciones, pero no están sembrando comunión. Quieren paz, pero no oran. Quieren fortaleza, pero no han abierto su Biblia. Quieren milagros, pero no han abierto su corazón por la mañana. Y no se trata de una rutina religiosa, se trata de un principio espiritual eterno que nunca falla. Lo que siembras hoy afectará lo que enfrentas más tarde. A veces basta con una oración sincera, una frase como: Señor, gracias por este nuevo día. Dirige mis pasos. Sé tú mi fuerza. Esa semilla, aunque parezca pequeña, tiene peso eterno, porque no es la cantidad de palabras, es la intención del corazón lo que Dios mira. David, el rey, guerrero y salmista, lo entendía bien. En medio de sus responsabilidades, nunca dejaba de buscar a Dios al comenzar el día. En el Salmo 59, 16, declara: Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. ¿Ves? Antes que el caos, antes que las batallas, antes que las decisiones, David buscaba la presencia, porque sabía que su protección no empezaba en su ejército, sino en su conexión con Dios. Y esto aplica para ti también. No importa si eres madre, padre, estudiante, trabajador, emprendedor, tu primera siembra espiritual del día será la que defina el terreno de todo lo que venga después. Cuando haces de buscar a Dios tu primer acto, todo cambia, no porque desaparezcan los problemas, sino porque tú llevas otra armadura al campo. La luz que siembras por la mañana te sostendrá cuando llegue la sombra. La palabra que declaras al despertar te levantará cuando el día se torne difícil. Por eso, cada mañana, aunque tengas poco tiempo, aunque estés cansado, siembra en lo eterno. Porque esa semilla, aunque parezca pequeña, puede mover todo tu día. En lo invisible hay una batalla que se libra cada mañana. Y tal vez no la ves, pero la sientes. Esa sensación de ansiedad al despertar,
esa distracción inmediata que te lleva al celular, esa prisa que te roba la calma, no es casualidad, es el enemigo queriendo tomar terreno en tu día, desde el primer segundo, porque él sabe algo que muchos olvidan. Si logra robarte la primera hora, puede contaminarte el resto del día. Pero cuando tú decides poner a Dios primero, aunque solo sea con un suspiro y un gracias Señor, estás levantando una muralla espiritual. Efesios 6:12 nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. En otras palabras, hay una guerra y no es externa, es interna, pero también es espiritual. Y tu mejor arma no es el control, ni el esfuerzo, ni la lógica. Tu mejor defensa es la presencia de Dios en ti, desde temprano. Cuando tú oras por la mañana, aunque no lo sientas, estás diciendo en el cielo, hoy no camino solo, hoy camino con el Rey de Reyes, y eso tiene peso espiritual. Mucha gente subestima ese momento, cree que porque la oración fue corta o sin emoción, no sirvió. Pero eso es lo que el enemigo quiere que creas, que no cambia nada. Cuando en realidad, cada vez que le das tu primer pensamiento a Dios, estás debilitando la influencia de la oscuridad sobre tu día. Estás declarando que tu mente, tus emociones, tu hogar pertenecen a Dios. Y ahí el enemigo pierde poder. No porque tú seas fuerte, sino porque estás conectado a la fuente del poder. Cuando lees aunque sea un versículo, cuando agradeces en lugar de quejarte, cuando oras antes de actuar, no estás perdiendo tiempo, estás ganando territorio espiritual. Recuerda esto, el enemigo no le teme a alguien que dice creer en Dios, le teme a quien lo busca con decisión, a quien lo honra cada mañana con su atención, a quien no se deja gobernar por las emociones, sino por el Espíritu. Y cuando haces eso, Dios no solo te escucha, también te guía. Tal vez no con palabras audibles, pero sí con una paz repentina, una claridad inesperada, una fuerza que no venía de ti. Es como si el cielo mismo te tomara de la mano y te dijera, yo voy contigo, no temas. Este día ya está cubierto. Así que no subestimes lo que haces al despertar. No creas que no sirve. No pienses que no pasa nada. Porque en lo invisible sí está pasando. Y si cada día siembras esta decisión, Dios, tú primero, entonces, sin que te des cuenta, estarás caminando bajo un cielo que pelea por ti. Hay algo que ocurre cuando decides buscar a Dios cada mañana y no siempre se nota al principio, pero en el cielo nunca pasa desapercibido, porque cuando tú lo honras con tu tiempo, cuando le das tus primeros minutos, tus primeros pensamientos, cuando decides decir, tú primero, Señor, Dios lo ve y lo honra. Proverbios 8:17 lo dice con claridad. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. No dice los más sabios, ni los que oran más bonito, dice los que temprano me buscan. No se trata de un horario perfecto, se trata de un corazón que prioriza. Porque buscar a Dios temprano no es una rutina, es una forma de decirle, antes que todo, eres tú. Y ese acto, aunque pequeño, tiene un valor eterno. Muchos se preguntan por qué no escuchan a Dios, por qué no sienten su presencia, por qué no ven respuestas. Y la verdad a veces está en la raíz. Dios no está lejos. Somos nosotros los que hemos llenado tanto el corazón de distracciones, que ya no queda espacio para escucharlo. Pero cuando haces de ese primer momento del día un altar, cuando te acercas a Él, incluso con cansancio, incluso sin saber qué decir, Dios lo recibe como honra. Y lo más hermoso es que no solo te bendice a ti, esa búsqueda empieza a tocar a los que te rodean. Tus hijos te ven, tu pareja lo nota, tus amigos lo sienten. No porque les des un sermón, sino porque tu ejemplo habla más fuerte que 1000 palabras. Una persona que empieza su día con Dios lleva una luz distinta en el rostro. Tiene una paz que no depende de lo que pasa, una fuerza que no se explica,
una ternura que no se apaga y sin decir nada inspira. Porque un alma que busca a Dios en silencio transforma su casa, su ambiente, su historia. Así que no te subestimes. Ese momento que dedicas cada mañana, aunque nadie lo vea, aunque parezca pequeño, está sembrando eternidad. Y Dios, que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Uno de los enemigos más silenciosos y más destructivos es el temor. Ese que no siempre grita, pero susurra en lo profundo del alma. El temor al futuro, el temor a fracasar, a perder lo que amas, a no ser suficiente. Y lo más peligroso del temor es que se disfraza. A veces como ansiedad, a veces como duda, otras veces como esa necesidad de tenerlo todo bajo control. Pero aquí hay una verdad que debes grabar en tu corazón. Cuando tú pones a Dios primero, el miedo pierde terreno. Salmo 56:3 lo dice claro. En el día que temo, yo en ti confío. No dice que no habrá miedo, dice que cuando aparezca la respuesta es confiar. Y esa confianza no nace de la nada. Se cultiva cada mañana, cuando decides hablar con Dios antes que con el mundo, cuando abres tu alma antes que tu celular, cuando le entregas el día antes de que el miedo intente robarlo. Isaías 41:10 es una promesa viva. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Y no es solo un versículo bonito, es una palabra activa, un ancla para cuando todo tiembla. Porque cuando tú te levantas y lo primero que haces es mirar al cielo, en vez de mirar los problemas, entonces no importa si el temor toca la puerta, no se queda a vivir. Tal vez lo sientas un momento, pero no echa raíces, porque ya hay otra raíz más profunda, la fe. Esa fe que se siembra en la intimidad con Dios, esa que susurra al alma, no estás solo, yo estoy contigo. Y lo más hermoso es esto, cuando tú eliges empezar el día en fe, aunque no veas nada, aunque todo esté oscuro, Dios empieza a moverse. Tal vez no cambie lo de afuera al instante, pero cambia lo de adentro. Y cuando tu interior está lleno de luz, las tinieblas no pueden quedarse. Tu forma de mirar el día cambia, tu voz suena distinta, tu actitud tiene otra fuerza, porque sabes que no caminas solo. Así que si hoy sientes miedo, si el futuro te pesa, si la incertidumbre te aprieta el alma, haz solo una cosa, pon a Dios primero, antes de cualquier otra cosa. Él no solo disipará el temor, lo reemplazará con su paz. Muchas personas creen que para acercarse a Dios necesitan estar en un templo, con música suave de fondo, una Biblia abierta y cero distracciones. Pero déjame decirte una verdad que puede cambiar tu relación con Él para siempre. El altar no es un lugar, es una decisión del alma. Tu altar puede estar en tu habitación, en la cocina mientras preparas café, en el transporte camino al trabajo o en ese momento de silencio antes que todo comience. Porque el altar más poderoso es el que se levanta cada mañana dentro de tu corazón. El Salmo 91 lo dice con una belleza que atraviesa el alma. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita, dice el que habita. Habitar en la presencia de Dios es vivir en constante comunión. No solo cuando estás en crisis, no solo cuando necesitas respuestas, sino todos los días, empezando cada mañana. ¿Y sabes qué ocurre cuando haces de tu rutina matutina un altar? Empiezas a sentir su presencia incluso en los detalles más pequeños. Una palabra que te calma, una idea que te guía, una paz que no se puede explicar. Porque lo que pasa en lo secreto, en ese diálogo silencioso entre tú y Dios, es lo que más profundamente moldea tu carácter. Ahí, en ese altar interior, Él empieza a reemplazar la impaciencia con templanza, la queja con gratitud, el orgullo con humildad, el miedo con confianza. Y no necesitas muchas palabras, solo necesitas sinceridad, una oración corta, una canción, un versículo que te toca. Eso basta para encender el fuego espiritual, porque la verdadera intimidad
no se construye con fórmulas, se construye con presencia, con entrega, con intención. Dios no está buscando oraciones largas, está buscando corazones dispuestos. Así que mañana, cuando despiertes, antes de revisar el celular, antes de pensar en tus pendientes, haz una pausa y dile con el alma abierta: aquí estoy, Padre, empieza tú mi día. Ese instante será tu altar, ese momento será tu refugio, y desde ahí todo lo demás encontrará su lugar. Hay algo que muchas personas olvidan cuando empiezan su camino espiritual: Dios no obra en la prisa, sino en la constancia. Vivimos en una era de resultados inmediatos, de querer respuestas rápidas, milagros de un día para otro. Y si no pasa nada, nos frustramos. Pero la vida espiritual no es una carrera de velocidad, es un camino de profundidad. Gálatas 6:9 nos recuerda esta verdad eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ese a su tiempo no es el tuyo, no es cuando tú quieras, es cuando Dios sabe que estás listo. Y mientras llega ese momento, lo que más forma tu carácter no es una gran emoción, sino la constancia en lo invisible. Porque lo que haces cada mañana, cuando oras sin ganas, cuando lees aunque estés cansado, cuando das gracias en medio del dolor, eso no es poca cosa. Eso es lo que construye raíces profundas. Y esas raíces son las que sostienen tu vida cuando llega el viento, cuando las circunstancias te sacuden, cuando las promesas aún no se cumplen. Tal vez no lo ves de inmediato, tal vez no sientes nada algunos días, pero en lo espiritual, cada vez que pones a Dios primero, estás sembrando algo eterno, algo que abrirá puertas que ni siquiera imaginabas. Porque una vida estable, firme, fuerte, no se construye con momentos extraordinarios, sino con hábitos sagrados y cotidianos. ¿Quieres que Dios te abra puertas? Entonces busca su presencia todos los días, no solo cuando tengas tiempo. Hazlo tu prioridad, porque cuando lo haces con fe, aunque no veas resultados inmediatos, el cielo ya empezó a moverse a tu favor, y llegará el día. Ese es su tiempo en que entenderás que valió la pena cada mañana, cada oración sincera, cada palabra de fe sembrada en silencio. Lo que hoy parece pequeño, mañana será el fruto que sostenga tu vida. Cada mañana es una página en blanco, un terreno nuevo donde puedes sembrar queja o sembrar gratitud. Y aunque la queja a veces se disfraza en forma de un suspiro, una comparación silenciosa, o ese pensamiento que dice: otra vez lo mismo, no te confundas. La queja drena el alma, la apaga, pero la gratitud la despierta. Cuando eliges decir gracias antes que por qué, estás activando un poder espiritual que eleva tu mente por encima del miedo, por encima de la falta, por encima de todo lo que aún no entiendes. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, dice el Salmo 103. Él es quien perdona, quien sana, quien rescata, quien corona, quien sacia. Cada uno de esos verbos es una promesa viva, una verdad que se activa cuando tu alma decide recordar en lugar de reclamar. Entrena tu alma como entrenas tu cuerpo. Haz de la gratitud un músculo espiritual. Que lo primero que se mueva en tu corazón al despertar no sea la queja, sino el agradecimiento por el simple hecho de estar aquí, respirando, amado por Dios, sostenido por su gracia. Porque cuando agradeces, ya estás bendiciendo el resto del día, incluso antes de saber lo que vendrá. Hoy, antes de que termine este mensaje, te quiero dejar algo claro. Dios primero no es una frase bonita, es una decisión, una forma de vida, una semilla que lo cambia todo. Y no necesitas grandes palabras para hacerlo, solo una oración sencilla, un gesto de fe, un corazón dispuesto. Así que si este mensaje tocó tu alma, te invito a que hagas 3 cosas. Ora, aunque sea 1 minuto, hazlo con sinceridad. Comparte. Sé ese puente para alguien más que necesita escuchar esto. Escribe en los comentarios: Dios primero siempre.
Hazlo como un acto de fe, como una declaración espiritual, porque lo que haces en lo secreto, Dios lo ve y lo honra en lo visible. Hoy no es solo un día más, es tu oportunidad para empezar de nuevo, con Dios en el centro.